a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Buenas noches en este día miércoles 16 de octubre, por cierto, muy lluvioso en todo nuestro país, pero las autoridades están haciendo todo lo posible por minimizar el impacto ambiental que están dejando estas lluvias. Esperamos que usted haya salido muy bien en esta su jornada de este día. Pues bien, ahora vamos a conversar de uno de los temas muy importantes en nuestro país. ¿Cuál es? Pues bien, la situación de la salud en nuestro país. Y eso conlleva también conocer cuál es la situación de los estudiantes de medicina, esos jóvenes que usted ve en los centros asistenciales públicos de nuestro país y también privados, que corren, que trabajan, se desvelan, están ahí. Pues bien, de estos jóvenes vamos a hablar porque también hubo un paso bastante delicado entre el presidente de la República, que vetó se le diera un salario a estos estudiantes de medicina, pero la Asamblea Legislativa logró superarlo y bueno, para eso están acá nuestros invitados en esta noche. El presidente del Colegio Médico, doctor Brizuela, Néstor Brizuela, qué gusto me da saludarle, doctor, qué gusto enorme tenerlo siempre por acá. Gracias. Gracias, don Alfredo, un placer siempre acompañarlo a usted y a su audiencia. Cómo no. Doctor Milton Brizuela, y también con nosotros Néstor Galindo, representante de Plaza para Todos. ¿Qué tal, doctor? Casi doctor, ¿verdad? Casi doctor, ¿verdad? Ya le van a dar su título. Sí, 2 años y ya esto, ¿cuántos años usted? Son 8 los que hay que cumplir. Qué tremendo estudiar tanto, ¿verdad? Para venir a tener que afrontar una serie de vicisitudes ustedes, porque parece que en el Seguro Social uno de los salarios que es común son 650 para los médicos, doctor. Sí. Bueno, lo que pasa es que tenemos desigualdades en salarios, al igual que al compararlos con otras profesiones o otras carteras de Estado, entre los médicos, dependiendo de dónde trabajen, tienen salarios distintos. Pero en general son salarios que no van acorde a la capacidad académica, a riesgo laboral que desempeñan y al cargo que desempeñan, ¿verdad? Es algo que creo que el país le debe a la profesión médica y a todos los trabajadores de la salud. Y algo desequilibrado porque dicen por ahí que hay unos funcionarios del actual gobierno ganando $7,000 mensualmente, aparte de los gastos de representación. Y los médicos con estos salarios, ¿cómo se sienten ustedes? Bueno, hay médicos que incluso que están trabajando, por ejemplo, en Zacatecoluca, que ganan $400, médicos graduados. No estamos hablando de estudiantes, sino de médicos ya con una junta de vigilancia que tienen responsabilidades y que deberían de ganar más. El gobierno ha abierto nuevas plazas, incluso hace poco, y los salarios en realidad varían. Por ejemplo, hay salarios de $1,000, pero que trabajan 8 horas. O sea, trabajar como médico 8 horas representa una gran carga laboral, más en el sistema público. Doctor, esto ustedes desde el Colegio Médico ya lo han tratado de afrontar, ya han tratado de solventar esta situación. Mire, nosotros, sí, nosotros siempre hemos, digamos, sido condescendientes con la situación financiera del país, ya que siempre nos dicen que dinero no hay, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que entrar en una dinámica. De hecho, nosotros estamos por llevar un proyecto de acercarnos a todas las unidades de salud, a los hospitales en el interior del país, para hablar con nuestros colegas, para conseguir firmas de todos nuestros colegas y forzar una mesa de negociación para una nivelación salarial. Consideramos que nos hemos quedado en la saga al compararnos con nuestros colegas del área centroamericana y latinoamericana, donde muchos de los países que han, digamos, dado el paso de calidad y han mejorado su sistema de salud, lo han hecho en base a reconocer la labor de sus trabajadores de salud. Creo que es algo que el país ya lo tiene que hacer. De hecho, el presidente de la República en campaña y ahora ya como presidente lo ha ofrecido. Entonces nosotros le vamos a tomar la palabra para que de una vez por todas se dignifique esta profesión.
grave la situación, ¿verdad? Pero también nosotros fuimos a la calle a averiguar cómo percibe la población la situación de los estudiantes de medicina que no tienen salario. Porque hemos sabido que el presidente de la República no quiso que ustedes tuvieran un salario al momento, pero este veto fue superado por la Asamblea Legislativa. El gobierno aduce que ustedes llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, pero eso bien, lo vamos a tratar en los siguientes minutos, pero primero les invito a que veamos qué piensa la población, qué piensan algunos estudiantes de medicina referente a la situación que ustedes están pasando. ¿Por qué? Porque es muy delicado, doctor, usted lo sabe perfectamente. Los estudiantes de medicina pues se pagan su alimentación, se pagan su transporte, se pagan, y esto que recae en los padres de familia, es una carga, más los estudios, más, es una situación muy sacrificada de ustedes. Veamos qué dice la población referente al tema de los estudiantes de medicina, si tienen que tener una remuneración por lo que hacen en los distintos centros hospitalarios públicos de nuestro país. Veamos. Yo estoy de acuerdo porque la mayoría de las estudiantes que vienen a este servicio social es un recurso, lo tratan como un recurso más, les dejan noche, les dejan asignación de paciente. Entonces lo que está haciendo el sistema de salud, lo que está haciendo es ahorrarse el dinero de un recurso eventual. Entonces yo estoy de acuerdo que sí hay una moderación económica a los estudiantes que están haciendo ese servicio social. Sí, estoy de acuerdo porque aparte del sacrificio que hacen con el hecho de venir, de tomar un tiempo extra fuera de sus clases, gastan en transporte extra, en alimentación o incluso tal vez hasta un extra tiempo extra. Entonces sí, estoy de acuerdo, se lo merecen. Pues para mí estaría de acuerdo porque, quiera si no, a veces por el estudio nos toca pesado, ¿verdad? Porque, o sea, muchas veces necesitamos, digamos, un poquito de dinero para seguir viniendo. Esta es la situación, doctor. Usted, como todo un veterano y presidente del Colegio Médico, ¿cómo ve esta situación de los estudiantes de medicina que ya por años viene un poco de crisis, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo vemos como una situación de justicia. Además de que creo que la población tiene que entender porque se intentó minimizar la figura del médico interno y del médico en año social de parte de dos ministerios, ¿verdad? Del Ministerio de Salud, la ministra dijo que eran estudiantes nada más, y el ministro de Hacienda dijo que eran pasantes, pero creo que la población debe entender, son personas que han estudiado 6 años para llegar a este nivel, o sea que si fuera otra profesión ya fueran graduados de otra profesión. Entonces, el practicante interno, como se conoce la plaza, que debería de cambiarse, son médicos en proceso de formación ya en su etapa final. Son personas que tienen asignaciones laborales, las cuales tienen que cumplir y tienen responsabilidad. Entonces, el médico que ya está en el proceso en el año social, ya pasó el internado rotatorio y ahora ya está en su última fase para graduarse. Entonces, esto es algo importante que la población entienda porque son ellos los que les dan la primera atención cuando llegan a unidades de salud y a algunos hospitales. La situación es que están tocando y depende de la vida de los salvadoreños. Sí. Es delicadísimo esto. Sí, no, y son las personas de choque, son los que lo reciben y los que están siempre en situaciones como las que estamos viviendo en el país, por ejemplo, situaciones de desastre. Suspenden clases, pero no suspenden la atención médica, al contrario, se fortalece y en esas situaciones estamos los médicos allí para atender a la población. Doctor, ¿ustedes desde el Colegio Médico están de acuerdo en que los estudiantes tengan su remuneración? Sí, bueno, para nosotros es justo. Digamos, inicialmente ya existen plazas para algunos médicos en el internado y año social, las cuales ya están establecidas. Inicialmente que les paguen lo que dicen las plazas. Posteriormente, cuando entremos en la dinámica de una reivindicación salarial, pues también estas plazas tienen que actualizarse. Pues siempre se ha tenido la idea que los que trabajamos en el Ministerio de Salud lo hacíamos con la intención de ayudarle a la población y por eso las remuneraciones fueron bien bajas siempre. De hecho, antes se consideraba trabajar
de caridad, ¿verdad? Porque así lo decía, así se llamaban los hospitales de caridad, y el médico que llegaba a trabajar ahí lo hacía con una visión altruista. Los tiempos han cambiado y ya los profesionales nos hemos convertido en empleados públicos, entonces necesitamos tener una remuneración acorde a nuestro nivel académico y a lo que desempeñamos. ¿Cuántos médicos en El Salvador, doctor? Aproximadamente. Aproximadamente, porque tenemos su registro, porque ha habido mucha migración de médicos, aproximadamente andamos por los 12.000 a 13.000 médicos que vivimos aquí en el país. Inscritos en la Junta de Vigilancia hay cerca de 19.000, pero hay muchos médicos que han tenido que emigrar por las pocas posibilidades laborales que existen en el país. No hay un equilibrio porque 7 millones de habitantes y nada más 12.000 médicos, ¿verdad? Habría que cuidar esta situación. Vamos a seguir analizando luego del siguiente espacio. Vamos a volver en breve con usted, amigo. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Imagínese usted, amigo televidente, 12.000 médicos para una cobertura de 7 millones de habitantes. ¿No le parece a usted que es un poco desequilibrada estas cifras que estamos dando a conocer y que las tenemos de parte de nuestros panelistas, de nuestros analistas esta noche, y que definitivamente deberíamos de enfocarnos un poco más hacia esta profesión? Ahora bien, vamos a conversar con Néstor Galindo, estudiante de medicina, para que nos diga cómo está la situación. ¿Por qué ustedes, vamos a ver, primeramente, y me corrige si me estoy equivocando, la Asamblea Legislativa dijo que ustedes iban a tener salario, el presidente lo veta diciendo no, pero la Asamblea Legislativa dice, hacen aparte el no del presidente y van a tener un salario. Ustedes, porque el presidente anuncia que ustedes llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está la situación de ustedes realmente? Usted que es el representante de Plaza para Todos, estudiantes de medicina. Lo que sucede es lo siguiente, nosotros llevábamos un proceso buscando dentro de las instituciones que se diera una remuneración, y esa búsqueda viene desde hace 2-3 meses. Entonces inició por medio de la Asamblea Legislativa, porque era el primer medio el que nosotros teníamos que buscar para que se hiciera una reforma, para que se buscaran los fondos necesarios. Entonces la reforma que nosotros buscábamos culminó en el decreto que la Asamblea Legislativa llevó a cabo en septiembre. El presidente estaba en su total libertad y en total uso de sus facultades para vetar, sancionar u observar la ley. Previo a esto, el presidente nos hizo el llamado de que nos reuniéramos con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para llegar a acuerdos que beneficiaran al gremio como tal. Pero paralelamente a esto se estaba manejando siempre que ya existía un decreto, que podía haber un veto o una sanción de ese mismo decreto. Entonces al acuerdo al que se llegó con presidencia fue que se iba a dar un bono para los que ya habían trabajado este año. Para los que ya habían trabajado este año se iba a dar un bono de $700, que era para los internos y año social. Y para el siguiente año el gobierno garantizaba plazas para médicos internos y médicos en año social, pero que por lo pronto no garantizaba todavía las plazas para médicos en residentado. En cambio, la reforma que se hacía en la Asamblea Legislativa sí incluía a estos. Entonces esas son las diferencias que se mantienen dentro de sí, pero estamos a la espera de ver qué dice la sala. O sea, independientemente de lo que pase, creo yo que el panorama para los estudiantes... ¿Ya interpuso el presidente de la República algún amparo? Se supone que sí. Creo que el vicepresidente hablaba de un amparo de inconstitucionalidad. Sin embargo, la sala no ha dado mayor declaración y se supone que el jueves debería de dar una... ¿Y ustedes por cuál se decantan? ¿Qué prefieren ustedes? ¿La posición del presidente o de la Asamblea Legislativa? En realidad las dos posiciones nos benefician, porque lo que se buscaba desde un principio era médicos internos y médicos en año social, ¿verdad? Posteriormente, ¿cuál es la diferencia de internos a año social? El interno es el que está en el hospital y pasa todo un año en un hospital haciendo sí, el interno. Y el año social pasa en las unidades de salud, o sea, pasan en primer nivel de atención.
Entonces, desde el principio se manejaba esto, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa se hizo la propuesta el día de la sesión plenaria en que se aprobó el decreto, que se incluyeran a residentes, porque nosotros también lo habíamos pedido. En presidencia lo pedimos, pero hay cosas que hay que estudiar, porque es un salario, una plaza para una persona que va a estar 3 años laborando para el sistema público. Entonces hay bastantes cosas que hay que considerar. No nos declinamos por uno o por otro, porque en realidad los dos nos benefician. Pero realmente hasta a este momento no tienen remuneración. No, ahorita no. Pero ¿En el aire? Sí, pero tanto la propuesta del gobierno como la de la Asamblea Legislativa concluyen en que las plazas serían a partir del otro año. O sea, ahorita nosotros lo de este año estamos conscientes que no les van a dar plazas, pero el presidente ya se comprometió, se firmó un acuerdo para que se les diera el bono de final de año a los que no habían tenido plaza, pero se comprometió también con el presupuesto general de la Nación, incluyendo las plazas de médicos internos y médicos en año social. Entonces, por otro lado, también tenemos la reforma de la Asamblea Legislativa, que de pasar serían cuestiones administrativas que competen al ministro de Hacienda hacer las correcciones. ¿El Colegio Médico qué le recomienda a los estudiantes? Bueno, nosotros lo hemos dicho y aprovechamos este medio para decirlo, que nos parece positivo que 2 órganos del Estado estén haciendo justicia. O sea, creo que como profesionales, alejados de cualquier dinámica política, no nos quisiéramos meter en el sándwich en medio de 2 órganos del Estado. O sea, esto es algo que la Constitución ya contempla y que tanto el gobierno, el ejecutivo como el legislativo tienen potestades ambos de desarrollar su trabajo, y lo están haciendo. Nosotros, como lo reitero, vemos positivo que los dos están pensando en lo mismo, en remunerar a profesionales que están en proceso de formación. Al final, el objetivo de la lucha de ellos era ese. En la Asamblea Legislativa, la reforma llevaba beneficios para otros también, que no están incluidos en la propuesta del gobierno. Llevaba beneficios para los médicos residentes, que también están trabajando ad honorem, y son médicos que ya están en otra fase, porque ya son graduados y están sacando su posgrado. Entonces dan también una atención directa a la población. Y también llevaba beneficios para los trabajadores del Fosalud, que era de donde se pretendía hacer la reforma y captar los fondos. Entonces, estos 2 sectores quedaron fuera de la propuesta gubernamental. Entonces, en ese sentido, pues quizás hacer el llamado al gobierno de que, dependiendo del resultado que se tenga en la Sala de lo Constitucional, que dicho sea de paso, han querido cambiar la opinión pública en el sentido de que el gobierno iba a presentar un recurso, y no ha sido así. O sea, que el gobierno vetó la reforma porque dijo que era inconstitucional. Entonces, cuando ya el gobierno veta en ese sentido, una vez superado el veto, la Asamblea está en la obligación de mandarlo, o el mismo gobierno de mandarlo a la Sala de lo Constitucional para que ella resuelva esta diferencia entre 2 órganos del Estado. Entonces, es la Sala de lo Constitucional la que va a resolver si tiene razón lo que dijo la Presidencia de la República, o si tiene razón en la superación del veto. Porque la superación del veto llevaría que sí entran estos 2 sectores que no han sido comprendidos. Sí, exacto. Entonces, el presupuesto sería mayor. Es mayor, pero ahí están los fondos. ¿De dónde se saldrían ese dinero para remunerar a estos colegas y a estos trabajadores de salud? Creo que las personas no han entendido el trasfondo. Vamos a ver, por favor, doctor, dígame. El Fondo de Fosalud es una contribución especial, la cual se obtiene de impuestos gravados en las bebidas alcohólicas, en el tabaco y en las armas de fuego. Entonces, esta contribución especial recauda un promedio de 150, 170 millones de dólares al año. De eso, actualmente solo se está usando el 35% para dar servicios a los trabajadores del Fosalud, lo que dan servicio a los trabajadores del Fosalud. El otro 65% llega al Fondo General de la Nación y nada se sabe en qué se usa. Entonces, la reforma lo que pretendía era que de ese fondo, de ese porcentaje que ya se cobra
No es que se va a cobrar un impuesto adicional. Del porcentaje que ya se cobra, aumentar el porcentaje y que de ahí se le remunerara a los trabajadores del Fosalud, se les pagara nocturnidad, se les pagara días feriados y se les pagara, se les hiciera una nivelación salarial y de ahí salieran las plazas para los médicos en año social y médicos internos y médicos residentes. Entonces, creo que son competencias de los diferentes órganos del Estado. La Asamblea Legislativa tiene la competencia como para hacer leyes o reformar leyes, y el Ejecutivo tiene la competencia para hacer presupuestos y ver cómo lo va a ejecutar. Es un proceso normal. Es un proceso normal. Pero sí, fíjese lo que nos ha dicho usted. Se están recaudando 170 millones, de los cuales solo se ocupa el 35% para las necesidades de los salarios de estas gentes, de estos sectores, y el resto. No sabemos. ¿No se puede pedir una auditoría? ¿Cómo no? De ¿Cómo hecho, no? ahorita lleva recaudado 155 millones. ¿Y gastados? El 35%. Ajá, el 35%. ¿Y el resto? Sí. Pues seguimos hablando de esto, se puede pedir una auditoría. Bueno, seguiremos hablando luego del siguiente espacio. Esto está interesante. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Como lo dicen nuestros panelistas, de los impuestos a los cigarros, alcohólicos y armas se recupera cerca de 170 millones de dólares al año. Esto para pagar a los trabajadores de Fosalud y pues, se podría pagar para los médicos residentes internos, año social y demás. Pero mire usted, amigo televidente, solo se gasta el 35% de esos 170 millones de dólares. ¿Alguien les ha explicado a ustedes, doctor, qué pasa con ese dinero? Bueno, entendemos que va al Fondo General de la Nación, lo redistribuyen en otras áreas que no tienen que ver con la salud, o no sé. Creo que eso no esa, es malversación. esa, Agarrar un dinero bueno, eso, una cosa y ocuparla para otra. La misma ley del Fosalud lo prohíbe. La misma ley del Fosalud. Estamos violando la ley, pero se hizo una reforma a esa ley en la época del presidente Funes y él dio esa disposición. El actual gobierno lo sigue ejerciendo como lo hacía Funes, así lo hizo el gobierno del profesor Sánchez Serén. Entonces, creo que ese dinero que contribuimos los salvadoreños debería ser utilizado principalmente en los temas que tienen que ver con el tabaco, con el alcohol, ya que hay una gran brecha entre lo que se recauda con el impuesto y lo que el Estado gasta para atender las complicaciones de del uso de estas sustancias, atender a las complicaciones de la gente por el alcoholismo, por el tabaquismo, sí, y por el uso de armas de fuego conlleva un gasto grande para el Estado. Así es, y a ustedes ya le dieron alguna explicación al ministro de Hacienda para qué ocupan ese dinero del resto. Bueno, de hecho, las primeras reuniones que tuvimos, no con el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda nunca se ha reunido con nosotros. En el Ministerio de Salud nos dijeron que no se sabía en específico para qué se utilizaban esos fondos. El viceministro de Salud. Ni ellos mismos saben qué se hace ese piso. Pero eso lo dijo en la primera reunión, que ellos tenían, creo yo, que ni un mes de haber entrado en el gobierno. Y dicho sea de paso, si le buscan en los gobiernos anteriores tampoco se sabe en qué se usa. O sea, como dijo el doctor, sabemos que va para el Fondo General de la Nación, pero no sabemos en qué rubros van a parar. Puede ser que lo ocupen en medicinas, puede ser que lo ocupen en... No, pero no estamos seguros. No, o sea, no estamos seguros. Ajá. No estamos seguros. Pero la disposición de la Asamblea Legislativa en ese sentido era que esos fondos regresaran a Fosalud, ni siquiera el 100%, sino que iba a regresar el 15% para completar el 50% de Fosalud y un aproximado de 15% se iba a utilizar en las plazas para los médicos que están trabajando ad honorem actualmente. Entiendo yo que el gobierno, bajo el presupuesto general de la Nación que ha hecho este año, tiene un presupuesto como orientado en de dónde va a traer los fondos para pagarnos. O sea, en cuanto a la propuesta de ellos, en cuanto a la propuesta de la Asamblea Legislativa, ya se sabe de que es reabsorber esos fondos que antes pertenecían a Fosalud. Pero Fosalud
va achicándose, doctor. Lo que pasa es que Fosalud nunca creció, No. ¿verdad? De hecho, ¿Cómo yo creo debería que de ser? que hay proyectos en este... ¿Y usted cómo en califica a Fosalud? mire, La intención de Fosalud. la intención es buena, Pero no creció. no ha crecido lo suficiente y más utilizaron el fondo. Yo no sé si sea bueno que crezca como prestador de servicios de salud. Yo creo que esa competencia debería de ser del Ministerio de Salud. O sea, que ofrezca mejores servicios y extender la cobertura. Pero están esos fondos que pudieran ser utilizados para eso. De hecho, pues ya nosotros estamos en la revisión del presupuesto de salud del próximo año, la cual, le adelanto, no vemos cambios sustanciales, no vemos una diferencia del gobierno anterior con este gobierno. Hay un incremento en número de cerca de 93 millones de dólares, pero ahí ya viene incluido el préstamo donde va la construcción del Hospital Rosales, la construcción de la zona norte, y que es un préstamo del BID, y ahí van unos fondos para hacer algunas inversiones, que no son fondos que van a estar permanentemente en el presupuesto, sino mientras se ejecuta ese préstamo. Van incrementos salariales y con preocupación vemos que se ha reducido el presupuesto para atender a las personas, principalmente en las regiones más vulnerables del país, zona occidental, zona oriental. La zona occidental, que ha sido lo que más ha sido golpeada por el dengue, por ejemplo. Vemos que tiene una reducción de 12, 13 millones de dólares para el próximo año. Reduce el primer nivel de atención, no lo vemos un contrasentido en el sentido que dicen que van a fortalecer el primer nivel y le reducen el presupuesto. De hecho, en la reducción en el primer nivel suman 36 millones de dólares. Entonces, nos deja con bastante preocupación eso, ya que aunque nosotros que representamos al gremio médico, nuestra preocupación porque se nos remunere adecuadamente es algo válido, pero también nos preocupamos para poder ofrecerle a la población un servicio de calidad, porque desgraciadamente para el sistema somos la cara y a nosotros nos recriminan las deficiencias de este sistema. Entonces nosotros sí nos preocupamos porque tengamos un presupuesto balanceado que alcance para dar lo que la Presidencia de la República ha ofrecido, ¿verdad? Porque el presidente ha sido enfático que la salud la va a mejorar, que va a abastecer los establecimientos de salud con medicamentos, insumos, y que cualquier cosa que no le den es responsabilidad de los que están allí. Pero, eso lo ha dicho. Pero el presupuesto actual que él ha presentado garantizaría el abastecimiento de medicina. Fíjese que no hemos llegado a los detalles. Sí hay un incremento, pero generalmente en el abastecimiento de medicamentos básicos, y eso es lo que la población debe de entender. Muchas veces ya los medicamentos para enfermedades más complejas no se tienen, y cuando se les entrega la receta a las personas que lo necesitan, empieza el reclamo muchas veces a nosotros como profesionales, ¿verdad? Porque se tiene un abastecimiento básico. Nosotros le hemos dicho ya el cuadro básico de medicamentos o el listado oficial de medicamentos que usa el ministerio tiene que actualizarse. Sí, porque nosotros vamos donde el médico y nosotros decimos, es que el doctor me dejó solo esto, aspirinitas, y uno dice siempre el doctor, como echándole la culpa, más no sabemos que es la existencia del medicamento que tiene que tener. ¿Ah? Sí, y eso es lo que tenemos que actualizar. O sea, nosotros lo hemos dicho y hemos sido enfáticos en decirles a las autoridades, el Colegio Médico en conjunto con sus asociaciones de especialistas del país, estamos con toda la disposición de sentarnos y hacer una revisión del cuadro básico, porque la atención médica se actualiza permanentemente. Pero el cuadro básico no ha estado de acorde a las necesidades. No está acorde a las necesidades de la población. Nunca lo ha estado. Nunca lo ha estado. Sí. Pero si hay un incremento en los presupuestos de salud. Sí, entonces mucho de este incremento va a remuneraciones y todavía tenemos falta de recursos humanos. O sea, todavía falta contratar mucha gente.
De hecho, el gobierno lanzó en sus 100 días, a los 90 días, lanzó un Plan Nacional de Salud, donde ofreció 1000 plazas, de las cuales solo eran 130 para médicos especialistas y 40 para médicos generales, y el resto eran otras profesiones y algún personal administrativo. Y todavía no sabemos si esas plazas se concretaron, si fue algo real, porque si vimos el proceso, pues, que como hay tanta necesidad de trabajo, eran unas grandes colas, y el presidente salió diciendo que había llegado un montón de gente a solicitar trabajo. Solo hemos visto la foto. Pero solo hemos visto el proceso, no hemos visto si se concretó. Muchas de esas personas que fueron a solicitar no les han avisado nada. Bueno, pues así estamos. Amigos televidentes, permítanos el siguiente espacio. Ya volvemos para que nos digan nuestros invitados de esta noche cómo ellos perciben que está caminando globalmente la salud en nuestro país, ahora que se ha tenido un incremento del presupuesto, ahora que se requiere pagar a los estudiantes de medicina. ¿Y usted qué dice, amigo televidente? ¿Cómo lo atienden en los centros de salud cuando usted está enfermito? Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, según los gobiernos de turno, año con año hacen inversiones o aumentos al presupuesto de salud. Veamos qué dicen los salvadoreños referente a cómo perciben esta atención tan vital, porque es la existencia del ser humano, la atención médica. Veamos. Bastante bien, tanto la atención como la información, el personal, tanto médicos como de enfermería, pues gracias a Dios pues ha mejorado bastante, ¿verdad? Tanto también como en los medicamentos, todo eso ha tenido una gran mejoría, gracias a Dios. Muy bien, la atención que me los han dado ahorita está muy bien. No tan, digamos, buena como uno espera. Yo paso en el seguro, paso consulta y a veces las consultas que le dan a uno, las citas que le dan son muy tardadas. Son citas que las dejan para 5 meses, 4 meses. Para las personas que padecen, por ejemplo, de la presión, de la diabetes. Entonces yo lo califico como un periodo que le dejan a uno para poder morirse. No solo los médicos, algunas, no le voy a decir que todas, ¿verdad? Enfermeras también son bastante repugnantes a veces con uno. Sí, es buenísima la atención de aquí del seguro. Es la mejor atención de Centroamérica. Pues. Buena, pasé consulta externa. Interna, quiero decir. Sí, está bueno, me han dado medicamentos. Lo que me han dejado, me los han dado. Bonito está, bien atendido. Nosotros ahorita tenemos aquí un familiar ingresado. Pues la atención del médico que está atendiendo a mi hermano, yo no me lamento. Un señor muy educado, muy amable. Pues me brindó la información que yo tanto esperaba. Lo que sí lamento son las enfermeras, especialmente las de neurocirugía, porque lo que son a nosotros como familia, pues, nos han tratado mal, señorita. Pues bien, está bien discutida esta situación en cuanto a la atención y medicamentos. Ustedes, doctor, ¿cómo ve este reflejo? Y también preguntarle si ustedes han tenido ya algún acercamiento con el Ministerio de Salud para poder coordinar los esfuerzos de mejorar lo que se tiene que mejorar. Bueno, lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de reunirnos ni con la ministra ni en su equipo de trabajo. Nosotros vemos extrañados por qué no existe esa apertura de parte de las autoridades, ya que siempre, a pesar de que hemos mantenido una postura crítica a la gestión gubernamental, el Colegio Médico se ha caracterizado por ser propositivo y buscar soluciones a las problemáticas, la cual nos atañe por ser representantes del gremio médico. Nosotros entendemos el clamor de la población que busca soluciones de sus problemas de salud. Muchas veces tenemos personal el cual está agotado por la sobrecarga laboral y no
digamos, no reacciona de la mejor manera, y en eso estamos de acuerdo, que eso hay que cambiarlo. El que se mantiene ahí Mire, en los centros de salud. el personal de enfermería, el personal médico, tiene que atender más de lo que debería de atender. O sea, un personal de enfermería que en un turno atiende 50 personas ingresadas, es un personal que no da abasto. O sea, los estándares mundiales dicen que lo más que debería atender son unos 6 pacientes cada. O sea, y atienden 50 personas. Cuando empiezan a cumplir medicamentos endovenosos, al que le tocó de último ya se le pasó su hora de cumplirle los medicamentos. Entonces, este personal, ¿qué calidad, qué calidez y qué calidad de servicio va a brindar? Y muchas veces los familiares afligidos, asustados por las enfermedades, llegan a que se les explique, no tienen tiempo para eso. Entonces, yo creo que dejando de lado que no podemos defender a todo el mundo, en su mayoría el personal de salud trata de cumplir su trabajo de la mejor forma, y digamos, los casos de maltrato y de malas actitudes es una minoría que hay que corregirla. Pues. Ustedes que están ahí, los estudiantes de medicina, ¿cómo ven al demás personal? ¿Creen que necesita, como dice el doctor, bajarle la carga laboral? Yo creo que de todo el personal de salud, el de enfermería es el que tiene más sobrecarga. Vemos, por ejemplo, enfermeras, equipo de 4 de 3 enfermeras atendiendo 50 niños, 40 pacientes. Las enfermeras del hospital psiquiátrico, por ejemplo, o sea, a veces quedan 3 por turno para atender un montón de enfermos psiquiátricos, y que no es justo, la verdad. O sea, es con lo que contamos ahorita, es con lo que hemos contado durante muchos años. O sea, esto no es de ahora, esto lleva muchos años, y la sobrecarga laboral en enfermería no es exclusiva de ellos, sino que también tenemos sobrecarga laboral en los que atendemos. Por ejemplo, los médicos internos, a veces hay 1 o 2 médicos internos para 40 pacientes de turno. O sea, siento yo que la sobrecarga laboral es en todo el sistema de salud, y que también psicológicamente se ve afectado, y obviamente reacciona algunos pueden reaccionar de una buena forma, pero no todos tenemos el mismo sistema de reacción ante una crisis. Entonces también creo yo de que es que también el paciente se ponga en el lugar del médico que está con sobrecarga laboral. Ya hemos visto casos durante este año de ataques de pacientes a enfermeras, a médicos, que son ataques que no son justificados bajo ningún motivo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros creemos que también el gobierno debería de motivar a la población a comprender al médico, a comprender a la enfermera que está con sobrecarga laboral, pero que sin embargo está buscando la forma de dar la atención que necesita cada paciente. Ahora, doctor, explíquenos, ustedes tienen injerencia también en el Seguro Social. ¿Cómo? Hay una gran pregunta realmente, doctor, y vamos a aprovechar lo que nos preguntan nuestros amigos televidentes a través de las redes. Si usted va a sacar una cita de especialidad del Seguro Social, se la dan en 6 meses. No es declaratoria de muerte esa. ¿Cómo no? O sea, es lamentable. El Seguro Social, que es un servicio casi prepago, pues, o sea, todos aportamos antes para tener derecho a ser atendidos, ¿verdad? Aportan el empleado y el patrono. Entonces, nosotros lo hemos hablado con las autoridades del seguro, con quienes sí hemos tenido apertura. Hemos hablado con el director general y el subdirector de salud, y con ellos ellos están claros de que el grave problema con las especialidades médicas en el seguro es la remuneración que dan a los profesionales de salud. Muy baja, además de prácticas de acoso laboral que existieron durante la gestión del gobierno anterior. Entonces eso hizo que existiera una fuga de especialistas que ha puesto con grandes dificultades a la fuga de que se van de los que renuncian, se dedican a su práctica. O se van fuera del país. O se van fuera del país. ¿Tenemos médicos que se van fuera del país? Sí, tenemos una gran cantidad de migración de médicos, principalmente médicos que recién graduados hacen sus procesos de residencia en el exterior y se quedan.
pero también tenemos un porcentaje de médicos ya especialistas que se van. Tenemos un buen nivel de preparación en el gremio médico salvadoreño, y eso hace que hayan otras oportunidades, pues. Entonces, creo que esto es algo que tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Salud tienen que sentarse con nosotros y ver cómo resolvemos juntos, porque muchas veces no solo es el tema salarial, muchas veces tiene que ver la forma en que se relaciona el gobierno con su personal. Independientemente de la bandera política, siempre el Ministerio de Salud se resiste a conversar. No entendemos. La verdad que nosotros teníamos unas expectativas altas de tener otro tipo de dinámica, ¿verdad? Porque con los gobiernos anteriores el Colegio Médico tuvo cierta confrontación, la gestión de recursos humanos de los gobiernos anteriores fue confrontativa con los trabajadores, y de este gobierno se tenían expectativas que cambiaran. Lo que hemos visto en este momento es actitudes similares o peores que el gobierno anterior. Esperamos que la señora ministra y los señores viceministros, porque no los conocemos, todo el personal cómo han quedado, que cambien esa actitud y que de parte de la presidencia pues les dé las indicaciones para que nos reunamos. Nosotros somos actores del sistema de salud. Perfecto. Amigos excelentes, vamos al siguiente espacio, ya volvemos con nuestro último bloque, cómo camina el tiempo, ¿verdad? Increíble. Vamos a tratar de aprovecharlo ya que solo nos quedarán 5 minutitos. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, hemos auscultado, como dicen los buenos galenos, ¿verdad?, la situación de salud en nuestro país y la de los estudiantes de medicina. Ahora veamos qué es lo que propone, doctor, para que los próximos 5 años haya una mayor apertura en cuanto a la atención médica. Bueno, nosotros siempre hemos estado con toda la disposición de acercarnos, platicar. Vemos positivo, por ejemplo, que haya surgido un grupo de médicos en proceso de formación que exijan sus derechos, pero que además luchen por mejorarle las condiciones a sus pacientes. O sea, porque al final es el quehacer del médico. Nosotros, lógicamente, cuando estamos en una gremial vamos a buscar mejorías salariales, mejores condiciones para nosotros, pero siempre nos hemos caracterizado por luchar por hacer las denuncias pertinentes de las deficiencias que existen en el sistema y tratar de buscarle soluciones a esas deficiencias. Entonces nosotros sí le pedimos a las autoridades que son empleados de los ciudadanos que nos den esa apertura, pues o sea, realmente es medio penoso que desde la gremial tengamos que estar solicitando espacios. Ellos deberían de acercarse y buscarnos. Sí, porque el trabajo en conjunto debe de ser mejor, doctor. Sí, y nosotros no tenemos interés ni personal ni de grupo, simplemente ver cómo resolvemos los problemas. Entonces, el llamado es a eso, pues que den apertura, que se los dijimos en privado a ellos cuando ya estaban el presidente electo, no se sabía quién iba a estar en cada cargo, les dijimos, mire, de ustedes depende que exista una puerta de comunicación. Nosotros estamos tocando este lado y ellos no la abren, así que esperamos que exista esa apertura, o en todo caso, si esa apertura no se va a dar con las actuales autoridades, que el presidente recapacite si es necesario cambiarlos o no, ¿verdad? Porque también el presidente de la República se puso al frente del tema de salud y de ahora en adelante cualquier error no va a ser de la ministra sino de él. Entonces, el día que lanzó el Plan Nacional de Salud dijo me pongo al frente, y al igual que lo hice con el tema de seguridad, también aquí estoy con el tema de salud. Entonces, de ahora en adelante cualquier error o cualquier cosa positiva es de él. Entonces, si las autoridades no le están brindando el trabajo que él ha ofrecido, pues creo que valdría la pena que lo evaluara si hace los cambios pertinentes. Ahora bien, con los estudiantes, ustedes los internos, año social, residentes, dice el doctor que en el tiempo suyo sí tenían salario, ¿verdad? Sí, bueno, yo pasé mi proceso de internado con salario, llegué a mi año social. El internado lo hice en el Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca,
Y el año social lo hice en el Hospital Nacional de San Bartolo, en Ilopango. Entonces, ¿desde cuándo ustedes no tienen los estudiantes? Me parece que como desde el 2000, 2003, alrededor de esos años fue que se empezó a reducir el número de plazas. Se redujeron a tal grado que somos quizás solo 30-40% los que se remuneran, que son un salario remunerado, pero que igual los que no están siendo remunerados tienen las mismas responsabilidades. Tanto ¿Y cuando les remuneran, cuánto les pagan? En cuanto a médico interno es un aproximado de $400, en el médico en año social son 535 y en el médico residente son 969, me parece, por ahí ronda el salario de un médico residente. Vemos positivo que el gobierno, y no solo el gobierno, sino que también la Asamblea Legislativa busquen medidas que solucionen. Lo que nosotros buscamos es que la solución sea efectiva y que sea permanente, porque de nada nos sirve que solo se dé un año y que los demás cada año vengan nuevas generaciones buscando lo mismo y se convierta en un ciclo sin fin, cuando lo más fácil sería hacer algo de ley. O sea, el gobierno está en la disposición de hacer algo de ley. El ministro Castro ha manifestado que el presidente Bukele quiere que eso se mantenga. Ahora, ¿cuántos estudiantes son? ¿Cuántos internos? ¿Cuántos? Este número. Hemos hecho un cálculo de que en el caso de que llegase a haber un beneficio, que el beneficio va a ser aproximadamente para 2.000 médicos a nivel nacional. No, estudiantes de medicina. Sí, o sea, 2.000. 2.000 incluyendo interno, social y médicos residentes, porque solo en año social tenemos casi 800 personas trabajando. ¿Y ustedes ya pidieron cuánto quieren ganar? No, de momento nos hemos apegado al salario que se mantiene. Como lo dijo ya el doctor Brizuela, las cuestiones de reivindicación, de mejoras salariales, son luchas que deben ser progresivamente. El objetivo del movimiento tampoco es sangrar las finanzas del Estado. ¿Cuánto va a ser el presupuesto entonces para estos 2.000? Aproximadamente hablamos de 9 a 10 millones de dólares para sufragar el gasto que queda, porque como ya hay un gasto que se está haciendo. Pues mire, de los 170 millones del sí, impuesto, poquito, bien poco, hombre, sí. bien se puede hacer con voluntad política, ¿verdad? Pero sí. Bien, gracias de verdad por haber venido esta noche acá. Les deseo lo mejor y espero volverle a ver, doctor Melito, ¿verdad? Sí. Ya cuando esté graduado y todo, nos eso esperamos. ¿Verdad? Doctor Brizuela, don Alfredo, siempre un gusto. Colegio Médico, gracias siempre que nos dé el apoyo de estar con nosotros, doctor. No, aquí estamos a la orden. Realmente. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana tendremos más. La mejor de las noches y precaución con las lluvias. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.